Mucho gusto poder conversar contigo luego de mucho tiempo, Gabriel, pero por favor hablemos de leyes populistas y leyes elitistas. Grafícanos un poco más, con manzanitas exactamente, ¿cuáles son esas leyes populistas que crees tú que estén cambiando en el Congreso y aquellas leyes elitistas que también estén siendo preparadas? Correcto, Pedro. Mira, hay muchas personas de todo pelaje que están hablando y denostan contra las leyes por ellos llamados populistas, que dicen que son hechas para ganar conciencias, para favorecer al pueblo, para ganar votos. Pero en el fondo lo que nosotros queremos demostrar, Pedro, que dichas leyes no son populistas. Por ejemplo, se llenan la boca diciendo que la ley que, por ejemplo, pidió que se le devuelva su dinero a aquellos aportantes a la ONP que llegaron a los 65 años y que no aportaron 20 años. Esa ley que la abortó el Tribunal Constitucional, Pedro, no puede ser populista. ¿Por qué? Porque esa lucha sirvió para que actualmente, hoy, septiembre del 2021, personas que han aportado 10 años y un día, 15 años, 18 años, ya puedan tener una pensión proporcional. Si no se hubiera planteado esa ley que señalan ley populista, no hubiera habido esto, porque la ONP dijo, caramba, algo tenemos que hacer. Se lavaron la cara y sacaron ahora la ley de pensión proporcional, que va a favorecer a millones de personas que ya tienen, Pedro, sus resoluciones en la ONP denegadas porque fueron menos de 20 años. Estamos pidiendo que la ONP de oficio diga, oiga, señor, usted tenía 12 años, ya le corresponda pensión. Véngase usted que le vamos a dar su pensión. No esperar que vaya uno. Segundo, Pedro, dicen que la ley que se pidió el retiro de las AFPs, que como tú sabes ha sido una lucha del Congreso anterior, sí, ¿no es cierto? Dicen que es populista. ¿Cómo va a ser populista que en plena pandemia tú pidas tu dinero para curar a tus enfermos, para pagar camas UCI a tus seres que se morían, que es tu dinero, y va a ser populista? O sea que Sebastián Piñera también es populista. Pero Gabriel, también aplica, está en el cuarto, termino con esta parte, está en el cuarto retiro y se viene más retiros. Pero Gabriel, son dos que me falta una, pero dime tú. Rapidito te interrumpo ahí. ¿Cómo podría ser populista una medida de devolución de la AFP, rescate tu dinero, si las AFP se reparten utilidades en tiempos de pandemia? Y tú que te vas a morir de hambre, te botan de tu chamba, te mandan su pensión perfecta labores de manera indefinida y te vas a morir de hambre, el banco te puede embargar y tu plata está en la cuenta de la AFP. AFP que al mismo tiempo es inversionista, deposita tu plata en ese banco. Entonces, ¿de qué populismo estamos hablando? Es un tema de justicia social, Gabriel. Justicia social, esa es la palabra, Pedro, pero aquellas personas interesadas, aquellos ayayeros, aquellos ganapanes que les pagan justamente las empresas, porque ellos son opinantes asalariados, quieren meterle al pueblo la idea. Eso es populismo. Entonces, no es populismo porque es tu plata y tú estás pidiendo la devolución. Además, si tú tienes 50 años y ya no trabajas, no vas a esperar 15 años para que la AFP tenga una pensión miserable. Ahora muchos están emprendiendo. Y tercero, el ejemplo de los bancos. ¿Cómo va a ser populismo pedir que se acabe la usura bancaria, Pedro? Tú depositas hoy día 1.000 soles y al cabo de un año vas a ganar 30 centavitos para un pan francés. Y si pides esos 1.000 soles te van a cobrar 800, 900 soles. ¿Cómo va a ser ese populismo? ¿Sabes qué pasó con eso, Pedro? Se dio la ley contra la usura. Y ahora sí, el BCR pone 84.3 diciendo, ya puse ese tope. Ese es el tope, que sigue siendo el doble de lo que se cobra en la Alianza del Pacífico. Entonces, y ser populista, Pedro, lo del FONAVI, pues, ¿cómo van a decir que esa ley es populista cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que ese billete no es impuesto, no es tributo, no es una contribución, es patrimonio familiar? Entonces, esas 4 conquistas donde Exitosa ha puesto su granito de arena, no puede ser populista, pues. Y ellos se llenan la boca diciendo que es populismo. Y en el tema del FONAVI, Exitosa no solamente pone su granito de arena, pone también el pecho, como también lo hizo con el tema del ONP. En esos instantes somos el único medio que diera... Y la AFP. Y la AFP. Somos el único medio de comunicación. También la ley contra la usura bancaria. Son normas donde Exitosa puso el pecho, enarboló esa bandera. Y además, en esos instantes, diariamente informamos sobre el procedimiento de devolución del FONAVI. ¿Por qué no procede esto hasta el momento, Gabriel? ¿Quién está entrampando, aguantando la devolución del dinero de los fonavistas? El FONAVI, por ejemplo, ha salido el lunes a declarar el actual ministro de Economía, el señor Franque, indicando que hay un problema de corte administrativo con una federación de fonavistas, que una vez que se registren en la SUNARP, en el registro público, ya estén oficializados para
conformar oficialmente la comisión ad hoc. Una vez que ya está hecho, se ha comprometido el señor Franque, de decir, una vez que esté la comisión, conversaremos, arreglaremos y veremos cómo se va a devolver. Yo creo, Pedro, optimistamente, a pesar de que han pasado 41 años desde el primer descuento y 20 años desde que empezó la lucha de los fonavistas, yo creo que ya se ve una lucecita al final del túnel. Yo creo que se le va a devolver a las personas, y lo que hemos repetido incansablemente y que también fue causa de muchas críticas, ¿no? Nos saltaron a la yugular cuando planteamos, si el BCR, que tú lo sabes porque lo has informado, Pedro, le dio 30.000 millones de soles a la AFP cuando y dijeron, vendo los bonos soberanos si me permiten la devolución del 25%. El BCR presto salió a decirles, no se preocupen, señores, aquí están 30.000 millones. ¿Y por qué no le presta lo mismo a la Fonavi? Ya, ahora, lo que se viene en camino además con el tema de la compra de la deuda durante tiempos de pandemia, la más fuerte que tuvimos el año pasado, también se decía eso. ¿Por qué no se permite la compra de deudas? ¿Por qué el gobierno no se moja por la gente que tiene que pagar su deuda, que perdió su chamba, que le redujeron el sueldo, que perdió su seguro, que no puede pagar su préstamo hipotecario, no puede pagar el carro que justamente el taxista se sacó antes de que ocurra la pandemia? Y que ya le estaban comenzando con amenaza de embargo. ¿Por qué no se puede proceder en estos momentos un tema de compra de deudas, Gabriel? Y Pedro, ahorita te digo una cosa, ahorita, y abre si quiero los teléfonos para que la gente opine, le están quitando sus casas. ¿Por qué? Porque antes el procedimiento jurisdiccional para demandar un falta de pago demoraba 2 años, 3 años. Ahora los bancos, tú te atrasas 8, 10 cuotas, te están metiendo al Poder Judicial y te llega una notificación del PJ, del Poder Judicial, esa que cuando lo ves se te paran los pelos y te dicen, usted debe 100.000 soles, 50.000 soles, 20.000 soles, y ya tu caso está judicializado. Y si no pagas, te rematan tu inmueble. Eso es lo que tiene que arreglar. Entonces, ¿cómo va a ser populismo si esto es un reclamo justo de la población? Ahora, permíteme ir a las leyes elitistas, que nadie las toca. O sea, el que critica la ley populista no toca la ley elitista, porque los grandes empresarios, los grandes intereses, tiran un manotón en el escritorio y dice, esta ley sale. Ejemplo, la ley de la libre desafiliación, Pedro. A ver, tú eres afiliado de la ONP, pero por X motivo te pasaste a la AFP. Muy bien. Pero te das cuenta que con lo que vas a tener de fondo en la AFP, vas a tener 20.000 o 30.000 soles que no te va a servir para una pensión. Y tú dices, migro a la ONP. ¿Y sabes lo que te ponen estos recontrabusivos de la AFP y los políticos que hicieron esa ley? Dijeron, ¿quieres volver? 20 años mínimo de aporte. 20 años en ambos sistemas, mínimo de aporte. 1. Y segunda traba. ¿Quieres cambiarte? Tienes que haber sido aportante desde el año 1995 a la ONP. O sea que si aportaste en 96, 97, 98, no puedes. Esa es una ley hecha a la medida. Pero Gabriel, quienes hacen esa norma y quienes exigen ponen esos requisitos, son gente miserable. Y te lo digo porque en un país con tanto nivel de informalidad, ¿quién podría aportar 20 años de manera consecutiva para que pueda garantizar su libre desafiliación? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién en estos momentos está aportando por lo menos 10 años consecutivos a su sistema de AFP? Hay muchos que, por ejemplo, retiraron su plata, Gabriel, pero no porque estaban aportando de manera continua, sino porque era el fondo que estaba siendo capitalizado desde hace muchísimo tiempo que habían dejado de aportar. Pero ahí estaba su plata. De esa plata precisamente se echó mano en esos tiempos. Un país donde existe el 85% de informalidad, según la última información que ha sido proporcionada por el Ejecutivo, por el INEI, ¿cómo puede ser posible que te digan 20 años de aporte consecutivos si ni siquiera existe formalidad? Hay una precarización laboral terrible en estos momentos en el país que poner ese tipo de requisitos es simplemente apropiarse del dinero de esa gente, Gabriel, porque nunca lo van a devolver. Secuestrarlo, ¿no? Y al final quieren quedarse con ese billete para darte una pensión. Si tú ahorraste, Pedro, tienes un fondo de 30.000 soles, te toca una pensión en la AFP de 121 soles. Para eso quieren quedarse con... Pero ellos sí siguen ganando billete como quieren. Y otra ley elitista, Pedro. Por ejemplo, una persona que de repente presta dinero, no tiene liquidez y quiere prestar dinero. Entonces, si se pasa los topes, comete usura. Y son 4 años de cárcel según el Código Penal. Pero el banco no, no, aquí el banco puede cobrar lo que quiera. Bueno, podía cobrar lo que quería. Te cobraba 200, 300, ¿qué es usura? 200% siempre es usura bancaria. No, ellos no podían. Ahora se le ha puesto un tope de 84.3. Entonces, esas leyes, Pedro, que tienen nombre propio, son elitistas, son dirigidos a una élite que siempre tuvieron el manejo. Pero ahora
la gente ya se dio cuenta, la gente se da cuenta y llama y reclama. Entonces, ese aspecto queríamos tocarlo. Y otra cosa es el bono de reconocimiento, Pedro. ¿Ya? Si tú entraste el año 2002, aportaste tú a la ONP y te das cuenta que el 2010 te pasas a la AFP, esos 10 años lo pierdes. ¿Cómo puede ser posible que el Estado te robe tus 10 años de aporte porque pasas a la AFP con cero capital? Y luego, claro, fíjate, Gabriel, ese punto es importante, que el propio Estado te robe tu dinero. Y cuando quieren cambios, dicen, no, el sistema no permite, no se puede hacer eso, no, que la ley lo prohíbe. Claro, el sistema ha maquinado esa forma perversa de apropiarse del dinero de la gente, el aportante, que lamentablemente pasó 10 años, a veces no recibe ni siquiera la hora ni el vaso de agua. Pero el propio sistema podría cambiar esas reglas de juego si así le daría la regalada gana y sobre todo si tendría un criterio social mayor de entender que el dinero que la gente estaba aportando es de ellos, no es para que se apropien. El tipo de fondo al cual puede irse ese efectivo. Pero Gabriel, por favor, hablemos un poco más del bono de reconocimiento y también abramos líneas telefónicas para conversar con la gente tras la pausa. No me cortes, vamos a la pausa inmediatamente, regresamos con más aquí en Exitosa Perú y en Defensa de la Verdad.